La sinagoga del Tránsito o sinagoga de Samuel ha-Leví está situada en la ciudad de Toledo. Es un edificio del siglo XIV, dirigido bajo el mecenazgo de Samuel ha-Leví en tiempos del rey Pedro I. Está realizada en estilo mudéjar, con elementos o materiales de estilo hispano-musulmán. Se construyó entre los años 1357 a 1363, según las inscripciones que aparecen en el propio edificio. Presenta una planta rectangular, tejados exteriores a 4 aguas y muros de mampostería y ladrillo. El Museo Sefardí se encuentra ubicado en el interior de la sinagoga de Samuel ha-Leví, conocida popularmente como Sinagoga del Tránsito. La sala de oración es el primer espacio con el que se encuentra el visitante. Se trata del espacio principal de la sinagoga, en el que se puede disfrutar de la conjunción de elementos de diferentes culturas. El alzado se estructura en 2 plantas. La primera es la zona del rito y la segunda es el lugar donde se ponían las mujeres que asistían a la liturgia, ocultas de los hombres por celosías. El techo se cubre con armadura de madera de par y nudillo, con tirantes dobles y ochavados en madera de conífera. Esta cubierta resulta una de las más afortunadas creaciones de la carpintería hispano-musulmana. La gran sala de oración presenta una decoración de yesería policromada, que se distribuye en forma de friso en la parte baja de la techumbre y se desarrolla de forma más extendida y principal en el muro este o del ejal. Se trata de estucos de tracerías mudéjares, realzadas por policromía dominando los rojos, negros y verdes. El lugar más relevante y de máximo esplendor de la sala es el muro del ejal. Ahí es donde se sitúa el Arón Akades o armario sagrado, donde se guardan los rollos de la ley Sefarín o Torá. En las calles laterales del muro del ejal aparecen distintos escudos heráldicos de la corona de Castilla y León. Samuel ha-Leví fue una importante figura de la época, que ocupó diversos cargos de gran relevancia en la corte del rey Pedro I de Castilla, como por ejemplo oidor de la audiencia, diplomático o tesorero real. Residía en Toledo en un palacio situado en el barrio de la Judería, en el lugar donde actualmente se encuentra la Casa Museo del Greco. Durante toda su vida protegió a sus hermanos de raza, acumuló grandes riquezas, gracias a las cuales y a su posición política se hizo nombrar oidor de la audiencia, con lo que se aseguró el poder judicial. Mandó erigir en Toledo este oratorio presuntamente privado, aun cuando la construcción de estas estaba prohibida por las 7 partidas y el ordenamiento de Alcalá. También contó con una extraordinaria casa-palacio en la Judería de Sevilla, que se conoce actualmente como el barrio de Santa Cruz, además de otras numerosas propiedades inmobiliarias. Esta privilegiada posición y su enorme fortuna despertaron envidias y suspicacias, incluso al mismo rey, quien mandó encarcelarlo y torturarlo, hasta que se aclarase si había sustraído alguna suma al tesoro real. Finalmente murió preso en las Atarazanas de Sevilla, en 1360, antes de lograr el perdón real. Con la expulsión de los judíos en 1492, los reyes católicos cedieron la sinagoga a la Orden de Calatrava, a cambio de algunas de sus posesiones, como fueron el Alcázar y los palacios de Galiana, con su iglesia de Santa Fe. 2 años más tarde, el edificio pasó a formar parte del Priorato de San Benito. En este momento se producen las primeras modificaciones y se emplea en la zona que ocupaba la escuela rabínica y la galería de mujeres como hospital y asilo a los caballeros calatravos, y la gran sala de oración pasa a ser templo cristiano y lugar de enterramiento, apareciendo en la documentación como iglesia de San Benito. Durante el siglo XVI dejó de ser hospital y asilo para convertirse exclusivamente en iglesia.
En esta época se produjeron varias modificaciones arquitectónicas, construyéndose una puerta de entrada a la sacristía, así como un arco solio empotrado, utilizado para dar culto a una imagen de la Virgen, ambos de estilo plateresco. Se adosó un retablo al cuerpo central del antiguo ejal y se colocó el altar principal sobre el primitivo suelo de la sinagoga. La antigua galería de mujeres se tapió y pasó a ser utilizada como vivienda. También se colocó un entarimado de madera para el coro en el lado oeste. En el siglo XVII es cuando la iglesia de San Benito pasó a ser conocida vulgarmente como la del Tránsito, debido al cuadro El Tránsito de la Virgen, que ornó el altar plateresco desde entonces. En el siglo XVIII tiene lugar una cierta decadencia de las órdenes militares, lo que afectó también a la antes rica iglesia de Nuestra Señora del Tránsito, que ahora aparece en la documentación simplemente como ermita. Posteriormente, durante las guerras napoleónicas, la sinagoga fue utilizada como barracón militar, sufriendo un continuo deterioro a lo largo de casi todo el siglo XIX, mientras continuó su uso como ermita hasta la desamortización de Mendizábal. El patio norte está organizado a modo de necrópolis. En él se exponen algunas de las lápidas sepulcrales conservadas en el museo. Proceden de varios lugares de España y están realizadas en diferentes materiales. En 1877 fue declarada Monumento Nacional y desde entonces hasta 1910 se llevaron a cabo una serie de restauraciones para paliar el mal estado del edificio. En 1910 se confía la antigua sinagoga al patronato del Museo del Greco, regido por el marqués de la Vega Inclán, que procede a su restauración, según los criterios de la época. Desde 1910 a 1968 estuvo la sinagoga bajo la protección y custodia de las fundaciones Vega Inclán, realizándose en los años 60 la última restauración, antes de su inauguración como museo, en la que se hizo desaparecer la antigua sillería coral, colocada en la época del marqués. Se repararon yeserías, solados, carpintería, y se añadió a las paredes una tapicería en seda, que imita los tejidos del monasterio de las Huelgas de Burgos. Es en ese momento cuando empieza la historia del Museo Sefardí, tal y como lo conocemos hoy en día. Se creó por decreto en 1964, con ubicación en esta sinagoga de Samuel Aleví, que es el edificio hispano-judío más importante de España, situado en plena judería de Toledo. En 1968, el Museo Sefardí fue declarado Museo Nacional de Arte Hispano-Judío. Al año siguiente, la Sinagoga del Tránsito se desvinculó de las fundaciones Vega Inclán, organismo que la había gestionado desde principios del siglo XX, comenzando su trayectoria como centro independiente. En la Galería de Mujeres se expone el ciclo vital y festivo de los judíos, su historia durante la España moderna y contemporánea, y se concede un amplio espacio a los judíos sefardíes, con escogidas piezas y muestras de su lengua y literatura. En 1971, el museo abrió sus puertas al público, y desde entonces ha sido objeto de varias mejoras, llevándose a cabo un plan de remodelación integral del edificio para adaptarlo a las necesidades museológicas actuales, así como un nuevo proyecto museológico y museográfico. Posteriormente se han ido realizando obras arquitectónicas, restauraciones de las yeserías y artesonado, y excavaciones arqueológicas,
con el fin de paliar la diversidad de actuaciones sufridas por el edificio a lo largo del tiempo y permitir que la sinagoga forme parte del nuevo museo como la principal pieza de su colección. En la actualidad es un museo estatal dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, adscrito a la Dirección General de Bellas Artes y gestionado por la Subdirección General de Museos Estatales, cuya misión principal es conservar y transmitir el legado hispano-judío y sefardí como parte fundamental de la historia de España. Son los descendientes de los judíos que vivieron en la Corona de Castilla y la Corona de Aragón, hasta su expulsión en 1492 por los reyes católicos. La palabra sefardí viene de sefarad, un término bíblico con el que los hebreos se referían a la península ibérica. En la actualidad viven en muchos países, especialmente Francia, Argentina, Estados Unidos, Canadá y sobre todo Israel. No olvidan su pasado español, habiendo solicitado recibir esta nacionalidad como compensación por los siglos de persecución religiosa vivida. Esta diáspora sefardí cuenta por lo menos con 2 millones de integrantes, pudiéndose encontrar, además de en los países mencionados, en algunos países latinoamericanos, en el norte de África y en Turquía.